Hola chicas, os voy a hacer un breve resumen, espero que sea lo más breve posible, para que tengáis un poquito una concepción sobre perfumería, ¿vale? Que sería la siguiente unidad que tendríamos que ver, ¿vale? Bien, lo primero, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito en este tema? Lo que vamos a trabajar es, lo primero, el concepto de perfume y su composición, ¿vale? Luego, las esencias naturales que son más empleadas en perfumería. A continuación veremos la estructura del perfume, los tipos de perfumes que hay, el perfume en la imagen personal, la importancia de ese perfume, la elección y compra de perfume y la aplicación, cómo aplicar el perfume, ¿vale? Todo esto en el libro lo tenéis un poquito diferente, pero bueno, os he metido un poquito más de información, no sé si me vais a matar, pero está de diferente manera, porque esto lo preparé hace un tiempo, esta presentación, y lo tengo asociado a otro libro, ¿vale? Pero no os preocupéis que al final trabaja un poco los mismos aspectos, ¿vale? Entonces, con que me vayáis escuchando, ya iréis viendo que es un poco lo mismo que pone en el libro, ¿vale? Venga. El perfume. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, que es así lo más propio de la industria de la perfumería, es la importancia del grado de abstracción, ¿vale? Es súper importante la parte creativa que tiene todo el tema de la perfumería, ¿vale? Porque trabajamos primero con esencia, que sí que es algo tangible, algo que tenemos delante, ¿vale? Para después crear un aroma, que es algo intangible, es algo que no podemos tocar. El aroma en sí no lo podemos tocar. Entonces, claro, nosotros podemos detectar muchísimos olores. Fijaros lo que pone aquí, más de 100.000 olores diferentes. Y claro, crear un buen perfume es muy complejo, porque hay muchísimos tipos de esencias y la mezcla de ellas, pues a veces quedan bien y otras veces no quedan bien. Y además, el gusto del cliente también puede ser muy característico. Hay gente que le gusta un tipo de olores y otros que le gustan otro tipo de aromas, ¿vale? Entonces, todo eso se entremezcla y hace que la industria del perfume pues sea tan extensa y hayan tantísimas gamas y tantísimos tipos de perfumes en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros, aparte de ser esteticistas, otra de vuestras razones es que una de vuestras salidas es como asesores cosméticos. Entonces, vosotros tenéis que saber también, en función de la situación laboral o las características que tenga el cliente, ¿vale? Tenéis que un poquito saber enfocar a lo mejor el tipo de perfume. Sí que es cierto que normalmente vosotras trabajáis en centros de estética, pero puede ser que durante un tiempo trabajáis en perfumerías. Entonces, es otra parte de la estética que no por ello es menos importante, ¿vale? Que tenéis que un poquito conocerla. Entonces, vamos a ir viendo algunas concepciones de qué es lo que más favorece a cada cliente, las situaciones laborales, épocas del año, todas las variables que influyen a la hora de elegir y sobre todo a la hora de asesorar a un cliente, ¿vale? Bien. Entonces, lo primero, para todo eso, lo primero que tenemos que conocer es cómo se crea un perfume. Esa construcción, cómo se construye, ¿vale? Y los tipos de ingredientes. Eso es súper importante. Aún así, la magia sería que ahora mismo pudiéramos estar creando perfumes y mezclando esencias para ver qué resultados obtenemos, ¿vale? Pero eso lo haremos más adelante si podemos. Entonces, bueno, ¿qué es el perfume? Es una mezcla de sustancias aromáticas, ¿vale? Sustancias aromáticas que se combinan entre sí, importante, muy, muy, muy importante, con armonía, ¿vale? Esa palabra es básica. Si lo mezclamos de cualquier manera y no es armoniosa, ¿vale? Da los olores horrorosos. Entonces, no todo se puede mezclar y no todas las cantidades de cualquier cosa se pueden añadir. Entonces, para formar un buen perfume, hay que mezclar diferentes sustancias aromáticas, diferentes esencias y combinarlas de manera armoniosa para conseguir lograr una composición que pueda causar en el cliente, causar placer, ¿vale? Lo que buscamos es que le encante al cliente, ¿vale? Al respirar esos elementos volátiles. Entonces, lo que buscamos es que sobre todo proporcione un olor agradable y duradero y primordialmente cuando elaboramos un perfume es para que sea utilizado en el cuerpo humano, ¿vale? En el cuerpo. No, aunque obviamente hay perfumes para casa, etcétera. Pero un buen perfume no se utiliza
para mejorar el aroma del salón, se utiliza para nuestra piel, ¿vale? En general, ¿de qué está compuesto el perfume? El perfume está compuesto por esencias, ¿vale? Que principalmente están en formato aceite, ¿vale? Aceites esenciales aromáticos y esos son, por supuesto, los principios activos. La esencia es lo que aporta el olor al perfume y, por tanto, es su principio activo. El excipiente. ¿Quién es el excipiente en este caso? El excipiente es la solución hidroalcohólica, ¿vale? Una mezcla de agua y alcohol, ¿vale? Y también se pueden mezclar aceite y cuerpos grasos, por ejemplo, pero ya cuando estamos hablando de otras formas cosméticas, ¿vale? Cuando hablamos de pasta o en formato barra o en formato stick, en esos casos, claro, yo no puedo tener agua y alcohol, ¿vale? Porque la mezcla de agua y alcohol obviamente es líquida. Entonces, para crear esas formas cosméticas, pues necesito mezclar cuerpos grasos, cuerpos cerosos, donde pueda crear el formato barra y después añadirle esos aceites esenciales, esas esencias, ¿vale? Bien. En el excipiente, ¿qué ponemos más aparte del agua y alcohol? Aparte de eso, es súper importante, y esto es lo que hace que varíen mucho los precios de los perfumes, que son los fijadores de esencia, ¿vale? Los fijadores de esencia son imprescindibles en perfumería. Si un perfumista, o vosotras mismas, si os decidís a crear perfumes, si un perfumista emplea gran parte de su presupuesto en un buen fijador, el perfume puede ser obviamente más caro, pero hace que sea más duradero en la piel, ¿vale? Entonces eso también se paga. El cliente no solo paga la mezcla armoniosa, sino que dure en el cuerpo, ¿vale? Entonces, la calidad del perfume depende, por supuesto, de la armonía de la composición, que tenga sentido la mezcla que estoy haciendo, pero también depende de la calidad de los componentes, ¿vale? Yo estoy pagando para que los componentes sean de calidad. ¿Bien? Vale. El perfume, al final, es súper creativo. Es una faceta muy, muy, muy creativa. Al final, muchas veces a los perfumistas se les trata como artistas, igual que pudieran ser los pintores de un cuadro. O por ejemplo a los músicos, ¿vale? Por eso hablaremos luego de las notas del perfume. Al final todo nos lleva a la música. Es una rama más del mundo artístico, ¿vale? Entonces, claro, normalmente un perfumista, cuando decide empezar a crear un perfume nuevo, ¿en qué se suele inspirar? Pues normalmente se inspira de cualquier cosa que encuentra a su alrededor. O sea, no solo de plantas que va oliendo, sino de las maderas, de pieles, ¿vale? De cualquier elemento ambiente que pueda sugerir algo, ¿vale? Que le llame la atención, ¿vale? Y depende de cuál utilices, pues a veces puedes sugerir feminidad, exotismo, virilidad. Hay muchas cosas. Realmente, cuando una persona huele un perfume, si vosotros pensáis, para ella pensar en el tipo de perfume que oléis o que tenéis en casa, os transmite algo ese perfume. Os aporta dulzura, os aporta fuerza, os genera sensualidad. Todo eso lo refleja el perfume, ¿vale? Entonces, eso es lo que busca el perfumista. Lo que busca es crear. Es crear un momento especial entre el cliente y su perfume. Entonces, las esencias naturales más típicas, ¿cuáles van a ser? Pues que sepáis que hay naturales y sintéticas, ¿vale? Vamos a empezar por las naturales. Las más típicas. Lo más típico es utilizar de origen vegetal, ¿vale? Más que de origen animal, cada vez menos. Pero bueno, de origen vegetal utilizan diferentes esencias, sobre todo aceites esenciales, ¿vale? Pero bueno, también se pueden obtener de resina o de bálsamos, ¿vale? Pero de plantas, flores, frutos, azahar, rosa, clavel, jazmín, cítrico, ¿vale? Todo eso. Luego, el otro origen, obviamente, es el animal. Se obtiene directamente de la grasa de los animales, ¿vale?
sí que se utilizan, no se utilizan, se utilizan lo menos posible, pero sí que se emplea la grasa de los animales. ¿Para qué? Para fijar los perfumes. Son buenas notas de fondo. Ahora después veremos los tipos de notas y es cierto que son buenas notas de fondo. Entonces, ¿cuáles son normalmente? Pues el ámbar gris, el almizcle, el castorio, esas son las más típicas, ¿vale? Pero bueno, luego también tenemos que cada vez se utilizan más, ¿vale? Las esencias sintéticas, que son las que se obtienen directamente del laboratorio. Y entonces, ¿qué hacen? Cogemos primero una esencia natural y la copiamos del laboratorio. Yo creo que ya la parte de las esencias de origen animal, la gran mayoría son sintéticas, pero tampoco lo puedo decir seguro. Bien, importante. Todas las esencias, todas, son insolubles en agua, ¿vale? Tanto las naturales como las artificiales, como las sintéticas o artificiales. Son insolubles en agua, pero sí son solubles en disolventes orgánicos. Por eso yo necesito una mezcla de agua y alcohol, porque si no, no se me va a disolver, ¿vale? Yo preciso el alcohol para poder hacerlo. ¿Vale? Y bueno, también se puede, obviamente, en aceite se puede hacer, por eso las barras, los sticks, pues también se pueden permitir. Y muy importante, la esencia, dado que son sustancias que se evaporan con mucha facilidad, pues hay que tener en cuenta siempre que son muy volátiles e inestables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Mantenerlas entre 15 y 20 grados y en frascos cerrados, ¿vale? Y sin luz. Mucho mejor sin luz, ¿vale? Porque muchas de ellas se pueden oxidar. Entonces habría que intentar, en la medida de lo posible, que estas siempre estuvieran en frascos lo más opacos posible y sin luz. Los grandes perfumes, los perfumes muy caros, están así. Perfumes más baratos no se suele dar tanto el caso. Vale, vamos a empezar a hablar un poquito de la estructura del perfume. Pues los perfumes están formados por diferentes sustancias volátiles, ¿vale? Pero claro, el problema que tienen las sustancias volátiles es que no siempre se evaporan de la misma manera, no son uniformes, ¿vale? Entonces lo que hace es que a veces observamos o nos fijamos en algunos olores que tenemos al principio en un perfume y al cabo de 2 horas el olor es muy diferente de ese perfume. ¿Por qué? Porque los olores van apareciendo de mayor a menor volatilidad. Lo que primero se evapora, claro, cuando ya termina de evaporarse esa sustancia, ese olor, pues comienza el segundo olor. Bueno, de primera es una mezcla y poco a poco se van separando, ¿vale? Entonces vamos apreciando el perfume al cabo de las horas de diferente manera. Por eso es importante que cuando se le perfuma a alguien, dejarle al menos 15 o 20 minutos con ese perfume puesto para que vaya percibiendo los cambios que tiene ese perfume. Porque lo mismo de primeras te encanta el perfume y al cabo de un rato no te gusta, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, por eso cuando hablan de perfumes, pues claro, hablan de notas y de acordes que son, bueno, vamos a ir viendo que van a ser estas sustancias volátiles que van apareciendo. Y claro, las llaman así por un poco por esas piezas de música que os estaba comentando. Bien, entonces, ¿cuál es la pirámide olfativa en un perfume? ¿Cómo es la estructura? Lo que hicieron es formar una pirámide y decir, vale, la parte alta de la pirámide, obviamente, es lo que primero sale. Después saldrán las notas de corazón o de cuerpo y por último saldrán las notas de fondo o de cola. Empezamos por las notas de salida, notas de corazón o de cuerpo y notas de fondo o de cola, ¿vale? Entonces, lo primero, las notas de salida, obviamente son las que aportan la sensación inicial del perfume, ¿vale? La impresión inicial. Si ya de por sí no te gusta, pues ya no hay marcha atrás. Ya te indica si te va a gustar o no, ¿vale? Ese perfume. ¿Cuáles son las sustancias que van siempre en notas de salida? Pues van cítricos, van flores blancas, van algunas especies, ¿vale? Algunas especias. Luego, las notas de corazón, ¿vale? Son los ingredientes principales. Estos son los más importantes, ¿vale? Por eso hay que dejar que la persona esté perfumada durante un rato para que las perciba.
Entonces, estas son las que proporcionan la personalidad del perfume. ¿Bien? ¿Y cuáles son normalmente esas sustancias? Pues son los aldehídos, frutos, flores, especias, ¿vale? Y entonces, normalmente, ¿cuánto tiempo duran estas notas de corazón? Pues pueden durar desde unos minutos hasta 4 horas. Estas son las que más duran en el cuerpo. Bueno, las que más duran realmente, perdón, son las de fondo, pero estas son como las más importantes, ¿vale? Y luego tenemos las de fondo, que era lo que estaba hablando, que son las más permanentes y menos volátiles. Estas cuestan más que salgan, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Ayudar a fijar el perfume, ¿vale? Ayuda a fijar el resto de notas. ¿Cuáles son? Madera, ámbar, orientales y de animales, ¿vale? Todas esas son las más típicas, ¿vale? Pues así es como se estructura un perfume. Bueno, pues aquí os he creado una tabla donde tengo las diferentes familias de notas olfativas y las esencias típicas, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que el animal, que se me ha cortado un poco la tabla, tiene almizcle, ámbar gris, castorio y civeta, ¿vale? Esas son las notas olfativas. Bueno, pues aquí simplemente que sepáis un poco por si dicen, pues es de la familia anisada o es de la familia naranjo, porque tengáis un poco la idea de cuáles son esas esencias características de cada una de esas familias, ¿vale? Hay otras formas de clasificarlas, en el libro viene otra clasificación, pero que sepáis que esta es otra que también os serviría, que parece un poco más completa, ¿vale? Bien, y luego ya están los acordes. Una cosa son las esencias y otras son los acordes. ¿Qué son los acordes? Los acordes son la mezcla de esas esencias, de esas notas o esencias, ¿vale? Que proporcionan las notas de salida, las de corazón y las de fondo. Es decir, los acordes es la suma de varias notas, ¿vale? Y las notas son las esencias. Entonces, si yo me dedico a sumar notas florales, pero luego quiero que de salida salgan cítricos, pues tengo el tipo de acorde Chipre, ¿vale? Fijaros, el tipo de acorde Chipre lo que hace es eso. Tiene de fondo cola, musgo de encina y alba de tonka. Y luego tiene de corazón cuerpo notas florales y de salida notas cítricas. Ha hecho una mezcla. Hay muchos tipos de acordes que ya están establecidos, ¿vale? Que saben que funcionan. Entonces, tú vas estableciendo cómo mezclas las diferentes notas para que salgan primero unas de ellas, después otras y por último otras, ¿vale? Y así con el resto de formatos. A cada uno le puede gustar más un tipo de acorde u otro. Eso ya depende de las características del cliente y sus gustos, ¿vale? Pero bueno, simplemente que sepáis que existen una serie de acordes y que solo los acordes en sí consisten en la mezcla de esencias y al final las esencias se pueden clasificar por notas, las que son similares, ¿vale? Pues además entonces de conocer esa estructura de la pirámide olfativa, tenéis que tener en cuenta también, que es muy importante, las propiedades que tiene el perfume, ¿vale? Que tiene dos propiedades básicas, la potencia y la persistencia. ¿Por qué? Porque la potencia es la cantidad de sustancia que se evapora por unidad de tiempo. Es decir, si se huele desde mucha distancia o no. Esa es la potencia. Y luego la persistencia es cuánto dura en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿es lo mismo la persistencia que la potencia? Obviamente no. Los fijadores son los que consiguen esa persistencia, ¿vale? Y algunas notas de fondo, pero la potencia son las sustancias, las notas de salida, las que consiguen esa potencia del perfume, ¿vale? Son las de salida, las notas de salida, ¿vale? Y la persistencia, los fijadores y las notas de fondo. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta, que es tan importante tener unas buenas notas de salida como tener unas buenas notas de fondo y unos buenos fijadores, ¿vale? Para que dure. Pues ya dicho todo eso sobre la estructura del perfume, vamos a intentar clasificar los diferentes tipos de perfume. La clasificación más típica es en función de la concentración que lleve
tanto de esencias como de alcohol, el tipo de alcohol, ¿vale? Eso es lo más típico. Entonces, vamos a ver un poco las diferencias de los tipos de perfume. Lo primero, si nos vamos al Spirit de Parfum, que es el extracto, este no lo vais a ver en vuestra vida. Este lleva una cantidad de esencia de entre el 25 y el 40%, ¿vale? Eso es frasquitos de a lo mejor 30 mililitros y valen 400-500 euros, ¿vale? O sea, es una locura y no se vende prácticamente en ningún sitio. Solo es para perfumería muy exclusiva, ¿vale? Pero bueno, el extracto de perfume es una maravilla. Tiene una persistencia, por supuesto, mucho mayor. Si os dais cuenta, conforme vamos bajando en la tabla, va disminuyendo tanto la cantidad de esencia, obviamente, como la graduación del alcohol. Cuanto menor graduación tiene, significa que lleva más agua y menos alcohol, la proporción, ¿vale? Entonces, influye tanto la cantidad de alcohol como la cantidad de esencia. El perfume, que esto tampoco os penséis que lo vemos mucho, que lo que siempre vemos es el eau de parfum, no el parfum. Este tiene entre un 20 y un 25% de esencia y todavía mantiene el alcohol de 96 grados. Este también es carísimo, ¿vale? Y pocas firmas lo tienen. Para la gente muy selecta, ¿vale? Que sobre todo que pueda pagarlo. Luego tenemos el eau de parfum, que este ya sí que lo vemos, ¿vale? Pues este ya tiene un alcohol de 90 grados, es decir, que de cada 100 mililitros de perfume, 90 serán de alcohol y 10 de agua, ¿vale? Y luego, dentro de los principios activos, lleva entre un 15 y un 20% de esencia, ¿vale? Luego tenemos el eau de toilette. El eau de toilette es el agua de tocador, ¿vale? Este ya lleva alcohol de 80 o 90 grados y cantidad de esencia del 7 al 15%. Luego tenemos las aguas frescas, el eau fraîche, ¿vale? Este ya lleva alcohol de 60 a 70 grados y esencia un 7%. Luego tenemos el agua de colonia, que este lleva alcohol de 60 a 70 grados y entre un 3 y un 7% de esencia. Ya muy poco, el agua de colonia es muy fresquita, pero aporta frescura, pero nada, poco más. No aguanta mucho el olor. Y luego tenemos las splash, que son aguas perfumadas, que lleva un alcohol también entre 60 y 65 grados, pero llevo ya una esencia muy poquita cantidad, simplemente del 1 al 3%, muy poca cantidad de perfume, ¿vale? Entonces, por tanto, la fijación de esa agua es muy poca. Bien, pues si pensamos, hablando ya aparte de los tipos de perfume, la importancia o la relación que tienen con la imagen personal, que es el campo donde trabajamos nosotras. Si nos paramos a pensar en la importancia del perfume, tan importante es un buen perfume, un buen perfume acorde al estilismo que lleve el cliente, ¿vale? En función de para lo que necesite ese perfume y lo que pretenda evocar, es muy importante una correcta elección, ¿vale? Entonces, en imagen personal es otro medio de comunicación más. No solo puede ser tener una piel bonita y bien cuidada, en el caso de la estética, o si nos vamos a la asesoría de imagen, el tener un buen vestuario, o si nos vamos a la peluquería, tener un cabello sedoso y un cabello en perfectas condiciones y bien peinado, ¿vale? Pero es que aparte de eso, el perfume influye, todo influye en la comunicación de imagen personal, ¿vale? En la parte externa de una persona. Entonces, sí que es muy importante que aunque nosotros podamos asesorar a esa persona en base a sus características, en base a su tipo de piel y en base al tipo de vestuario que pueda llevar la persona para el evento en concreto o para la situación que se le vaya a dar, sí que tenéis que tener muy en cuenta que el cliente siempre tenga razón. Y si al cliente se ponga como se ponga, le encantan los perfumes orientales, aunque sea para hacer deporte por la playa en verano con un calor de perro, pues tendréis que asesorarle el mejor perfume oriental acorde a sus necesidades y a sus gustos, ¿vale? Eso sí es muy importante. Siempre tenéis que pensar que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, por lo tanto, nunca se os ocurra, nunca hay que imponer un perfume, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta siempre el gusto del cliente.
Entonces, aunque nunca hay que intentar obligar al cliente a elegir uno, sí que es cierto que un buen asesoramiento va a hacer que el cliente se decante o no por comprarlo, ¿vale? Entonces, si acepta nuestros consejos y el perfume propuesto encaja con los gustos del cliente, es muy posible que lo compre, ¿vale? Entonces, al final, es una estrategia de marketing más. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer es realizar una serie de preguntas que os ayude a vosotras a descartar tipos de perfumes que no le gusten, para poco a poco ir acercándonos a la familia de olores que más le pueda agradar, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego es importante, no podéis utilizar más de 4 o 5 perfumes, que tengan más de 4 o 5 aromas diferentes, ¿vale? Porque si no, el cliente no es capaz finalmente de percibir lo que quiere, ¿vale? Siempre se le aportará el perfume para que lo pruebe del más ligero al más fuerte. Si empiezo por el más fuerte, luego el ligero no lo aprecia, ¿vale? Entonces los matices tienen que ir de los más ligeros, de los más suavitos, e ir poco a poco subiendo en intensidad, ¿vale? Pero primero hay que formular las preguntas para acotar el tipo de perfume que le gustaría. Entonces, bueno, tal y como iba comentando antes, una vez hemos elegido varias fragancias, ¿vale? Lo que debe hacer el cliente es probarlo en la piel. Es súper importante eso, probarlo en la piel, que es donde luego se lo va a aplicar, ¿vale? ¿Dónde se suele poner? Se puede poner en la parte inferior de la muñeca, ¿vale? O en el pliegue del codo, ¿vale? Hay que buscar zonas donde la piel es muy fina y zonas donde se pueda oler, porque si me lo pongo detrás de la oreja, el cliente no se puede oler a sí mismo, ¿vale? Entonces, importantísimo, por favor, a partir de ahora, nada de frotar las muñecas. El perfume, si yo lo aplico en la muñeca, en las dos muñecas, y el cliente se lo frota, ha roto la mezcla. El acorde se ha roto. Entonces no se aprecia el verdadero perfume, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se le aplica los perfumes necesarios y a continuación se le dice que vuelva más tarde, ya os digo, unos 20 minutos, para ver si le va gustando el olor que va apareciendo. Es decir, tenemos que ver un poquito las notas de corazón si realmente le gusta al cliente, ¿vale? Y además de eso, es que tenemos que ver, habrá que tener en cuenta cómo queda el perfume en base a la acidez de su piel, ¿vale? Y al tipo de piel que tiene, ¿vale? Es que eso también es muy importante. En función del tipo de piel y el pH que tenga esa piel también va a variar. Sobre todo la volatilidad de la sustancia. Entonces tenemos que ir viendo cómo va reaccionando ese perfume. Entonces, errores frecuentes. Que la clienta lleve un perfume puesto mientras está probando otros. Error, nunca. No quiero que las clientas vengan perfumadas, ¿vale? Si ese es el caso, se le dice a la clienta que venga en otro momento y venga sin perfumar, ¿vale? Y por otro lado, que elija el producto otra persona tampoco me sirve. Si una clienta viene con una amiga para comprarse un perfume y la amiga le dice, me encanta cómo huele, es una buena aportación y os vendría muy bien de cara a la venta. Pero lo cierto es que la clienta es quien tiene que decir si le encanta cómo huele o no, porque es la que se lo va a poner, ¿vale? Entonces, importantísimo eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el olor del perfume? Lo que más de todo, la piel. La piel influye muchísimo, la piel de la persona. Pero solo el pH no, lo que estaba comentando, el tipo de piel que presenta, cómo está esa emulsión epicutánea. ¿Vale? Entonces, siempre que tenemos una piel eudérmica hidratada, mantiene todas las sustancias aromáticas de acuerdo a cómo la elabora el perfumista. La piel eudérmica, perfecto, se huele el perfume tal cual, pero la mayoría de gente no tiene una piel eudérmica e hidratada a la perfección, es difícil encontrarlo. Entonces, cuando tenemos piel de grasa, ¿vale? Cuidadín que intensifica el olor del perfume, ¿vale? Sobre todo, ¿cuáles? Las dulces, las densas y las especiadas. Todas las que son más pesadas siempre se amplían, se intensifican, ¿vale? Entonces, cuidadín, porque en casos de pieles grasa,
a las clientes se les suele aconsejar, aunque a veces no les gustan, perfumes con esencias ligeras, ¿vale? Todo más cítrico, naranjo, florales, cosas más suaves, ¿vale? Para que no sea tan pesado el olor. Y a las pieles muy secas, todo lo contrario. Cuidadín que como no tiene grasa, no se fija bien el perfume y entonces necesitamos perfumes con bastante fijación, ¿vale? Y necesitamos perfumes dulces, con notas balsámicas y amaderadas para que se fijen más y también para que tengan mayor intensidad, porque si no con este tipo de piel enseguida se evapora la sustancia, ¿vale? Entonces todo eso también va muy en cuenta, pero como siempre decimos, el cliente siempre tiene la razón. Si es una clienta con piel seca que le encanta las esencias ligeras, pues adelante. Ahora le va a durar mucho menos el perfume y eso habrá que avisárselo también en función de, bueno, vuestras necesidades de venta también en estos casos. Bien, pero ¿qué más? ¿Cuáles son otros factores que también le influyen muchísimo al cliente a la hora de elegir y de comprar el perfume? Que a vosotras mismas os ha pasado muchas veces. Pues mira, lo más importante, y eso lo tenemos claro todas, es el precio. El precio influye muchísimo a la hora de elegir el perfume. Yo no puedo pagar, por lo menos yo no puedo pagar un parfum, por mucho que me encantara. Seguro que Marilyn Monroe lo usaba, su Chanel número 5 sería un parfum, pero yo no puedo pagarlo, ¿vale? Luego, el envase influye muchísimo. A veces nos encanta ese envase, esa forma de tacón de Carolina Herrera, o ese body, no, perdón, ese corsé de Jean Paul Gaultier, o hay un montón de envases, o de Agatha Ruiz de la Prada, esos colores tan vivos y esos formatos tan llamativos que tiene. Hay muchísimos perfumes que nos gustan por el envase, ¿vale? Y normalmente sí que va asociado al que es masculino, a virilidad, fuerza, premio. Por ejemplo, el Invictus. El Invictus es una copa, porque a los hombres les encanta ganar copas, ¿vale? Y en las mujeres todo con la feminidad, con las proporciones perfectas de la mujer, todo eso es lo que más nos gusta normalmente, ¿vale? Aunque todo esto puede variar, por supuesto, pero sí que se asocia un poco a los estereotipos, ¿vale? Porque al final también a veces el envase llama mucho la atención y capta la atención de los clientes. Otra cosa que también influye muchísimo, por supuesto, por favor, el olor. Claro que influye el olor, pero es que también influye la publicidad. Pero es que si está en promoción uno, que aunque me guste un poco menos, me sale un 30% más barato, pues bueno, me lo voy a comprar. Es muy posible que las promociones también. Y el lugar de venta, pues también me va a influir, ¿vale? En función de cómo me han asesorado y cómo esté todo colocado y cómo me hagan las pruebas, obviamente también me va a influir a la hora de comprar. Pero todo esto, estos factores, no influyen solo en un perfume, influyen en cualquier cosmético. Todos estos factores, si os dais cuenta, siempre los tenemos en cuenta a la hora de la compra de cualquier cosmético. Entonces lo tenéis que tener también vosotras muy en cuenta cuando tengáis que hacer venta en vuestros centros de estética, ¿vale? O en perfumería o donde trabajéis. Pero claro, ¿qué otras cosas también se tienen en cuenta en base a las características o a las necesidades del cliente? El sexo, ¿vale? Aunque ahora hay muchísimos perfumes que son unisex e incluso se está cambiando mucho el tema de aromas. Hay muchísimas mujeres que les gusta más el toque amaderado, oriental, y hombres que les encantan los cítricos y florales, Cuidadín, que esto está cambiando muchísimo. Lo del sexo lo vamos a entrecomillar mucho, el tema de estereotipos, porque está cambiando muchísimo. La edad sí que influye. Sí que es cierto que la edad normalmente los más jóvenes les gustan un poquito más ligero y conforme pasan los años les gustan más fuertes. Por ejemplo, las señoras mayores y los hombres mayores les suele gustar más potentes los perfumes. Luego, la figura corporal, aunque no me gusta mucho hablar de todo esto, pero sí que es cierto que hay ciertas corrientes de estudios psicológicos y sociológicos que indican que la figura corporal influye también a la hora de elegir el perfume y que una persona que es muy delgada se le pueden poner perfumes más densos y más pesados, mientras que una persona que tenga una figura más ancha se deberían de utilizar perfumes mucho más ligeros. Pero esto, por favor, todo súper entrecomillado, porque no me gusta casi ni comentarlo, ¿vale? La personalidad. Esto de que la personalidad
me las relaciones con los perfumes, bueno, pues depende también de lo que quieras conseguir, porque yo entiendo que una personalidad dulce a lo mejor busca un perfume más dulce y no muy agresivo, pero a lo mejor lo necesitas para tu trabajo mostrar mayor agresividad y entonces quieres un perfume con toques más orientales o con toques más amaderados, ¿vale? Depende también de tu personalidad y de lo que quieras transmitir. Eso es muy importante. La actividad laboral, pues también, oye, si por ejemplo estamos trabajando en un despacho de abogados, pues no es lo mismo que si es un profesor de educación física, ¿vale? Todo el que haga deporte o que sea un entrenador de gimnasio y todo eso, si lleva perfumes muy fuertes, pues puede ser un poco agresivo para sus clientes. Y por supuesto luego hay que tener en cuenta la época del año y la hora del día. Normalmente a todos nos suelen apetecer fragancias más frescas en verano y sobre todo por las mañanas. Por las noches nos gusta, si salimos a una cena, nos gustan unos perfumes un poquito más intensos, ¿vale? Entonces todo influye. Pero cuidadín con el tema de la edad, del sexo, de la figura corporal y de la personalidad. Cuidadín con todo eso, ¿vale? Porque no está del todo eso acertado porque puede variar en función del gusto del cliente, ¿vale? Entonces eso, cuidadín. Mejor que le hagáis preguntas al cliente de qué es lo que le suele gustar, que es más importante de la figura que tenga o si es hombre o mujer. Bien, pues como os estaba comentando antes, de cara a la aplicación es importante que sea en zonas donde fluye la sangre. ¿Cuáles son las zonas donde fluye la sangre? ¿Vale? Importante. Las zonas con piel más fina. Olvidémonos de otra cosa. Donde fluye la sangre de manera más superficial, no es que fluya más en una zona del cuerpo que en otra. Es que como la piel es más fina, pues hay mayor movimiento de sangre de manera superficial, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las zonas de piel más finas? Pues son cuello, escote, pliegue interior de los codos, la nuca, el hueco popliteo, las muñecas, los tobillos, debajo del lóbulo de la oreja, ¿vale? Y hombros. Todas son las zonas donde podríamos perfumarnos, ¿vale? Otro de los sitios donde también podríamos utilizar o donde podríamos perfumar, el pelo. El pelo también. Muchas veces los propios champús y las mascarillas llevan perfume. Y entonces mucho cuidado también porque a veces la mezcla del perfume propio de la mascarilla o del producto capilar hace que se pierda un poco el olor del perfume que llevamos en la piel. Entonces, eso también tendréis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y muy importante, el perfume siempre se pone antes que la ropa. Siempre, siempre, siempre. Antes que la ropa y las joyas, ¿vale? Porque si no, se quedará el olor en la ropa y las joyas se pueden estropear por el alcohol y las esencias, ¿vale? Entonces siempre nos perfumamos antes de vestirnos. ¿Y los perfumes cómo se deben conservar? Pues siempre conservarlos en frascos que estén bien cerrados y luego evitar la luz solar directa, ¿vale? Y unas temperaturas, ya sabéis, de 15 a 20 grados sería lo adecuado. Cuidadín con el tema de la fotosensibilización del perfume, ¿vale? Porque a veces hay personas que utilizan el perfume y deciden tomar el sol, ¿vale? O salen a la calle y está haciendo mucho sol en verano y de golpe pues se le produce una alergia, una fotoalergia, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que le genera una irritación en la zona donde se aplica ese perfume. Pues mucho cuidado porque hay cierto que habrá que prevenir o aportarle las precauciones al cliente, informarle sobre estos problemas que se pueden producir, que es típico en verano, ¿vale? La fotosensibilización del perfume, que suele producir algunas sustancias propias de los perfumes, que son las furanocumarinas y el bergapteno, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que os haya servido y
Y nada, cualquier cosa ya me vais preguntando en clase, ¿vale? Venga, un saludo.